escucho la voz de los que sobran ¿En serio? gracias a mi hijo Tomás, ¿Ya? que vive, ahora en este momento está por allá, pero durante mucho tiempo, desde que surgieron, desde el barrio Yungay, la voz de los que sobran. Así que ha sido Muchas gracias. una manera de poder ir pensando para mí cuando estoy lejos, nómade, lo que sigue sucediendo en Chile. Se los agradezco y les agradezco entonces la invitación. Oh, muchas gracias a ti. Queríamos conversar contigo sobre este libro, pero también sobre algunas cosas que sabemos que estás preparando. Sí, algunos proyectos nos contaron por ahí. Cineasta, documentalista. Además trabajaste en el gobierno de Salvador Allende, que yo estábamos recordando así reciencito nomás. Bueno, esta con larga trayectoria hecha de derrotas, Qué bueno así que lo diga. es una buena manera que podamos retomar lo que estamos viviendo hoy día, en ese ir y venir desde la masacre, desde el golpe de Estado que interrumpió una sociedad entera en estado amoroso, eso es lo que vivimos, y desde allí todo lo que puede implicar una vida que se hace pensando cómo mantener la fidelidad a esa historia, cómo transmitirla. Y nos equivocamos y lloramos. Y luego, con el tiempo, lo que uno va aprendiendo es que de la derrota surgen derroteros. Eso es lo importante. Y que la memoria de los vencidos es energía de futuro. Esa fundamental relectura de nuestros itinerarios, porque ya estoy en la edad en que uno puede mirar hacia adelante ya y mucho hacia atrás, pero manteniendo la curiosidad, es lo que me hace pensar e intervenir en estos últimos días en sus emisiones, reiterando algo que para mí es fundamental. Yo, gracias a mi madre, gran mujer, insolente, rebelde, escritora y etcétera. Doña Mónica Echeverría, digámoslo. Mónica Tremenda Echeverría, artista, tremenda militante. Profesora de historia. No, era de literatura. Está mal Era la explicado acá, lectura entonces. del Don Quijote. Pero Ah, ya. es para decirles que ella y mi padre me trajeron de vuelta a este Chile que fui reencontrando después de un periodo terrible. Y quiero que recuerden los presentes, los jóvenes, que los 90, el 91 en Chile era desolador. Era la impunidad total. Eran Miguel Krasnov coronel. Era un tiempo en que había que dar vuelta a la página, que el éxito economicista. Era un tiempo muy duro. Es decir, lo que estamos viviendo hoy, después de nuestra derrota, yo diría que podemos atravesarlo. Qué bueno escucharte, porque bueno, es un poco lo que me pasó cuando perdimos el 4 de septiembre y creo que ayer, que fue el tercer aniversario del estallido, de la revuelta social, había un ánimo curioso que estábamos hablando con Hassan, que es más bien pesimista. Profesional. Hay que tener el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, como Gramsci. Y eso eso es muy importante siempre. Entonces, como que nos ha costado salir, a unos más que otros, y muchas personas nos han escrito, ¿no?, sobre eso en nuestras redes sociales, en nuestro chat, ¿no es cierto?, que estamos leyendo. Pero escucharte hace bien al alma. Es que, ¿cómo decir? La revuelta. Para mí, Hassan, la revuelta chilena es una revuelta histórica. No es un estallido, es una revuelta histórica. Alain Badiou, filósofo francés, después de las primaveras árabes, escribe un libro pequeño, 120 páginas, sobre las revueltas desde la Comuna de París. Y distingue tres tipos de revuelta. La revuelta estallido, que se manifiesta, la revuelta histórica, que es lo que yo creo que vivimos, porque yo la viví aquí, desde el 5 de octubre en que 2019, en que convoqué al ángel de la barricada, el aniversario de la muerte de Miguel Enríquez,
como un presagio era casi, pero no había nada. Y luego viví la experiencia en las calles, en los pantallazos de la barricada con la Escuela Popular de Cine que creó José Luis Sepúlveda y Carolina Adriasolas, tremendos cineastas del mundo popular. Desde ese lugar, pantallazo de la barricada, lo que vivimos fue la liberación de la palabra, el pensar juntos, la emancipación, una experiencia vital que nadie puede aplastar. Aquello que se vivió tiene que ver con dos palabras. Es la experiencia de comunidad. ¿Y qué dice el diccionario de la Real Academia? En el último diccionario de comunidad. Dice que la comunidad nace de un levantamiento popular. Mira. No hay comunidad sin lucha. No hay comunidad sin anhelo de justicia. No hay comunidad sin esa liberación de la energía, pérdida del miedo y la palabra igualdad, que no quiere decir que seamos todos iguales, que es el encuentro de los diferentes, que se vive, se siente, se vive. No es un objetivo, no tiene nada que ver con la desigualdad, la igualdad. ¿Y qué sufrimos? El odio a la igualdad. ¿De quién? De los poderosos, de la violencia policial. Eso vivimos. Y luego vivimos las asambleas, y luego vivimos los cabildos. ¿Cómo quieren ustedes que esa experiencia, hoy, qué tenemos que hacer? Convoquemos en Chile a seminarios, a pensamiento para el próximo año, aniversario de una masacre tal como el fin de ese extraordinario tiempo de la Unidad Popular. Pensemos, pero ese pensar juntos que vivimos en esa experiencia de meses es, yo pienso, un acontecimiento histórico que interrumpió el tiempo lineal del capitalismo, que interrumpió esa homogeneidad, que irrumpió, disruptió. Y esas experiencias es con ellas que uno construye futuro. Por eso, sabiduría de la derrota, un derrotero. ¿Qué marcó la revuelta histórica que vivimos? Que no teníamos una idea de futuro. No sabíamos hacia dónde apuntar. Esa línea de horizonte no la hemos nombrado. Y sin embargo hay experiencias. El movimiento Los Sin Tierra en Brasil levantó el ecosocialismo. Ajá. Algunos lo llaman ecocomunismo, pero aquí la palabra comunista, comunismo, no sé, el diablo encarnado. ¿Por qué? Porque los poderosos nos ensuciaron las palabras. Entonces, cuando hablamos de Miguel Enrique, ¿por qué no hablamos de ternura, de fraternidad, de sentido del humor, de querer a los niños, de bailar, de cantar, de recitar poesía? ¿Por qué no decimos que pensábamos el Chile y hacíamos la revolución con la poesía, con la literatura, con la ciencia? No, lo hemos convertido en una fotografía en blanco y negro dura. Esta experiencia que estamos... Con un arma en la mano, además. Exacto, es decir, ¿por qué recordar de Allende su último combate? ¿Por qué recordar de Miguel Enrique su último combate? Sí, tal vez recordemos una cosa de Miguel Enrique. Él combatió para vivir. No había nada en Miguel, ni culto a la muerte, ni sacrificio. Era una persona de 30 años, llena, repleta de proyectos sensatos, el 5 de octubre de 1974. Él combatió para resistir por la vida, para vivir. Él, su mujer y su hijo. Y allí se cometió un doble crimen en la muerte de Miguel y de su hijo, que va a morir más tarde. Va a nacer, va a vivir, va a morir a consecuencia de ese combate. Pero lo importante es que por una vez la justicia en Chile, y ustedes hablaban de justicia ayer con Rodrigo Bustos, que quiero mucho, por primera vez en Chile, en los juicios de violación a los derechos humanos, el ministro Carrozas, en su sentencia, declara que hubo crimen en el caso de Miguel Enríquez, que la resistencia armada fue legítima. No se desconoce el combate, se reconoce
porque luchaba contra una máquina de matar, que era la DINA, la dictadura y los responsables de esa dictadura. No nos olvidemos que están todos ahí, ricos, gozando de este modelo cruel que nos tiene en el mundo entero, en Sí. el planeta, convertidos a todos nosotros en prisioneros de un modelo económico fascista. Esa es la verdad planetaria. Qué Entonces, a partir de ahí, ¿cómo hacemos nosotros, todos prisioneros? Hagamos con las armas de la memoria, hagamos con los ejemplos de vida, hagamos con lo que nos muestra estas victorias y con lo que nos muestran las derrotas. No le tengamos miedo. Yo sé que es un tiempo desolador hoy día, lo sé, Sí, claro. porque voy a los colectivos, porque hablo con los amigos, porque estoy con los jóvenes. Pero bueno, hemos atravesado tiempos duros. Es lo que, bueno, nuestro público está agradeciendo muchísimo esta entrevista. Inche Profejano dice: Doña Carmen, gracias por su trabajo. Aún conservo su material generado sobre el subcomandante Marcos. Sí. Joel Moya Morales dice: hoy 19 es el aniversario del levantamiento social en regiones. Nos reconstruiremos y seguimos porque nuestros ideales siguen intactos. Lonconaum Obando Lonconao dice: gracias, es un bálsamo en momentos en donde pareciera ser que nada tiene sentido. Los ojos mutilados de Gustavo, Fabiola, Natalia, etc. Verónica Rosario dice: excelente invitada. En Facebook, Bella D dice: hermosa Carmencita, ¿cómo nos pone un bálsamo en nuestros corazones? Eduardo Enrique Carvajal: un saludo fraternal a la compañera Carmen Castillo desde el país de los canguros, pensando en Miguel y tantos más camaradas. Recargamos nuestro compromiso por un Chile justo y digno. Nos apresaron, nos torturaron, nos mataron, pero seguimos creciendo en las luchas del pueblo. En Instagram, Negra dice: estoy tan sin esperanza, pero escucho a Carmen y en algo me anima. Elila dice: su voz tan parecida a su madre. Qué linda frase dijo Carmen sobre tener el pesimismo de la razón. Nuestro público que está muy Gracias. feliz y que por supuesto quiere ganarse este libro. Sí, no. Lo que nos toca. Carmen, ¿de qué se trata el libro? Son No. conversaciones con Diego Tatián y Die- Alejandro Cozza, Sí, perdón. dos amigos tuyos argentinos, ¿verdad? Sí, estoy contenta que el libro salió en Argentina hace 2 años pueda, gracias a Pehuen, ser editado y Editado acá en circule Chile. en Chile. Claro. Lo importante es, creo, decir que aquella conversación en que invocamos al ángel de la barricada, porque Diego Tatián es, a mi juicio, uno de los filósofos menos de 50 años por ahí, más importante de América Latina hoy. Muy importante su manera de escribir, su manera de convocar la literatura, la poesía, la economía, todo en su pensar y descifrar el mundo. Y él le respondió a Walter Benjamin, que escribió ese texto extraordinario antes de morir, de suicidarse, arrancando del nazismo, el ángel de la historia. Él le contesta con este ángel de la barricada. Este ángel de la barricada es realmente el manifiesto para mí de la revuelta histórica que hemos vivido. Porque es un ángel que no mira hacia atrás ni hacia adelante, porque lo importante cuando convocamos la memoria es entender que nada está nunca archivado, que nada está nunca fijo, que todo esto se mueve con uno, que si se mueve, que no hay, como dice el poeta René Char, la herencia no está presidida de ningún testamento. Es una herencia involuntaria que irrumpe. El pueblo se constituye en medium y llama al espíritu de los muertos. Y durante la revuelta eso vivimos. Dialogamos con Allende. Víctor Jara nos trajo ese tiempo. Estaban todas aquellas épocas de lucha y de largo tiempo, de larga duración. Y se producía una especie de riqueza temporal, ¿no? Ese libro, entonces, simplemente a partir de lo que he escrito y de estas películas que he hecho, dialoga sobre
la derrota, sobre la memoria, sobre la creación. Yo creo que deberíamos inventar, porque a eso nos llama la historia. La historia o el ángel nos llama a inventar. Es un ángel de invención, no es un ángel de repetición, no una caricatura de lo que yo fui. No, ¿qué puede hacer la Carmen Castillo hoy? ¿Hacia dónde va? ¿Con quién va? ¿Con quién piensa? ¿Dónde habla? ¿Cómo se mueve? Eso es lo importante. ¿Hacia dónde? Y dibujar el horizonte. Entonces ese libro, creo, simplemente da cuenta de un momento de reflexión común con Alejandro Cosa, cineasta y crítico, en un lugar de Córdoba donde conversamos. Qué lindo Córdoba, además, una hermosa ciudad. ¿Hassan? Me quedo dando vueltas ese concepto de que desde la derrota se surgen esos derroteros. Que por supuesto hay que tratar de asimilar lo que nos ha pasado en términos de la derrota. Hay que hacer una reflexión más profunda desde la emocionalidad, porque acá hay una derrota de relato cultural, entonces hay un elemento importante en eso que no es de pura política en el sentido de política pública, propuesta económica, social, sino también una derrota de un imaginario que pierde con eso. Hay que buscar otros imaginarios, otra imaginación para el nuevo contexto. Pero es que para poder hacer eso igual hay que deshacerse de cierto imaginario anterior y eso yo creo que cuesta mucho. La primavera árabe bañó en sangre al Medio Oriente y fueron unos periodistas a volver a Túnez, donde empezó, ¿cierto? Porque empezó con un vendedor ambulante autoinmolándose, quemándose a la boina, ¿cierto? Porque le habían quitado los frutos que estaba vendiendo. Y preguntaron a la gente qué pensaba de ese acto, que es un tremendo sacrificio y es lo que estalló, o lo que gatilló el estallido allá. Y al final fueron muy amargos los comentarios, porque dijeron las cosas son mucho peores ahora. Estaban todos maldiciendo a ese vendedor ambulante que mira las penas del infierno que nos llegó a eso. En el caso de Siria estamos hablando de 500.000 de muertos con la guerra civil que generó. Y en Túnez, que fue bastante más piola, igual la cantidad de muertos y la cantidad de personas que murieron por nada, porque el contexto de dictadura sigue siendo igual de atroz que antes. Entonces, guardando proporciones, cuando hablamos de cómo interpretar la derrota del estallido, hay más de 30 personas muertas. Yo me acuerdo mucho de esa escena del cierre de campaña de la prueba con Gustavo Gatica llorando, de tanta emocionalidad. Le quitaron los ojos y al final parece que para el país eso no fue importante al momento. Hassan, pero hay algo que nunca he olvidado, que me enseñó el exilio y las pérdidas. Gilles Deleuze, el filósofo Deleuze. Así como no podemos condenar la revolución en nombre de lo que advino de la revolución, el estalinismo, o los gobiernos autoritarios de otros procesos revolucionarios, la revuelta histórica es un acontecimiento en sí. Entonces, verlo a la luz de la derrota del plebiscito, de la constituyente, no es justo con la revuelta, porque son momentos diferentes. Entonces, yo para rescatar una experiencia vital, vivencias en sujetos, porque si algún proceso de cambio es posible es porque hay sujetos conscientes, no son ni siquiera ideas lo que pueden revertir una situación. Ese acto de inmolación la inmolación no es un sacrificio, es un mártir. Y los mártires en la larga historia de la humanidad han construido futuro. Son personas del don absoluto que provocan algo. Entonces, a la escala probablemente de la conciencia retomada por todo lo que ustedes han analizado muy bien todos estos tiempos, desde el 4 de septiembre, en que se vuelve al individuo, en que estamos encerrados
en que no hemos conseguido ningún derecho, en que todo aquello que trajo, según el discurso dominante, más desorden, más crimen, todo falso. Yo quiero rescatar lo que me dirán a mi edad, qué suerte tuve de vivir eso a mi edad, cuando no era posible imaginar en Chile, país donde reina perfectamente el neoliberalismo, imaginar algo parecido, imaginar que desaparecía el miedo, imaginar que se despertaban los muertos que no se quedan nunca enterrados. Entonces, Hassan, no quiero leer las revueltas con la consecuencia inmediata, porque eso invalida toda rebelión, eso invalida el proceso mismo de decir ya basta. ¿Entiendes? El ya basta zapatista, ese grito viene en relación a la opresión, a la crueldad del sistema en que vivimos, al horror del sistema en que vivimos en el planeta, porque Europa resiste mejor, pero hasta cuándo no sabemos. No, el fascismo viene, todo esto viene, Italia ya está ahí, está anunciado, claro. Y ustedes decían la crisis económica, el fascismo, está todo ahí. ¿Qué hacemos? No es que el tiempo pasado fue mejor, no, el tiempo pasado anterior a la revuelta no fue mejor, señores, no. Recordemos ese sometimiento. Y yo creo que hay que volver a levantar aquello que ustedes dicen, porque lo viven en el cuerpo, en todo caso lo muestran ustedes al hablar, con la risa. Mostremos que la felicidad no existe salvo cuando el ser y el llegar a ser se viven al mismo tiempo. Y eso solo existe en la lucha. Entonces, cuando nos dicen que somos sacrificados y que hicimos esto, no somos nada sacrificados. Lo pasamos muy bien. Me encanta, sí. Yo entiendo que justamente, Carmen, tú también estás planificando algo que tiene que ver con algún documental. Uno siempre trabaja, ¿no? El proyecto es complicado. Por supuesto que el proyecto en que yo trabajo son... Cuando trabajo para el cine, otras veces trabajo para la televisión pública francesa, en este caso tiene que ver, por supuesto, con el acontecimiento, con la disrupción, con el momento en que la desmemoria te la atrapa el presente y te surge algo. Y ese algo que ha surgido para mí en ese tiempo histórico de ayer, hace 3 años, es inolvidable. Yo creo que tenemos que recordar la poética. Perdonen, pero en la poética de la revuelta hay una inspiración para la lucha. Hay que volver a retomar las frases, hay que volver a retomar los graffiti, el humor, hay que volver a disfrazar a Allende, hay que volver a disfrazar a Miguel Enrique, claro. Hay que ponerlos ahí. Y ese sentido del humor del Miguel Enrique y los revolucionarios de mi generación era enorme. Ese no tomarse en serio, ¿me entiendes? Ese decir, estamos aprendiendo, estamos palpando la sensibilidad de la sociedad, del pueblo. Eso es muy fundamental. Tanto que tenemos que discutir. Violencia, por ejemplo. ¿Por qué no podemos en Chile escuchar a la Nona Fernández, que en plena revuelta la Nona dio la línea sobre la cuestión de la violencia? Distinguió violencia y brutalidad, citando a Jean Genet. Volvamos, no tenemos tiempo hoy día, esta mañana, pero en este país hay una creatividad enorme, enorme. Lo que hacen los cineastas de animación con los huesos, Portales, Guzmán, lo que hace Bestia sobre la tortura, lo que hace la Nona, lo que hace la Alia Trabuco escribiendo Limpia. O sea, por favor, estamos en un país con poetas, músicos, lo que hacen los músicos en este país, lo que hacen los poetas, y no se escuchan, y no hay lugar donde encontrarnos. Entonces realmente
gracias por existir. Estuvimos además transmitiendo el Festival Arte y Memoria Víctor Por Jara, de lo que yo supuesto. pensaba justo cuando tú hablabas, mientras tú hablabas pensaba mucho en eso, Sí. desde esas imágenes de Víctor Jara con los niños, en las poblaciones, disfrutando. De verdad que es lo que tú dices, hasta el arte que se puso ahí sobre el escenario en esos días. Maravillosos días, mis grandes amigos Cristian Galás, y Sí. mi admiración por Amanda, Andrea. Bueno, el trabajo gente que más ellos han hermosa. realizado justamente para transmitir la memoria es fundamental, porque la línea y la batalla de Víctor desde el pueblo con las décimas, cómo hay aquí una riqueza fundamental y cómo él escribió, porque ¿por qué le dejamos a la burguesía, a los poderosos que nos ensucian las palabras? El amor está del lado nuestro, de los oprimidos, y el odio está del lado de los poderosos. El odio a la igualdad, la brutalidad, la barbarie, allí, no nosotros. Ayer Nona Fernández, ya que tú lo dices, escribió en su Instagram algo que me hizo tanto sentido. Gaslighting, pone, igual, patrón de abuso psicológico en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su percepción de la realidad, juicio o memoria. 3 años después, dice, no al gaslighting, 18 de octubre. Estuvimos ahí, no olvidamos. Nona Fernández. Genial, genial. Exactamente. Exactamente. Porque ahí no recurrimos a podemos- nuestros propios artistas. No podemos olvidar si lo vivimos. Entonces son lo que algunos llaman los instantes de eternidad, que volverán siempre, porque se hace la historia con esa esperanza en el pasado que apunta al futuro, que no es repetición. El afortunado ganador del libro de Carmen Castillo ya existe y se llama Raúl Sangüesa. Dice, lo quiero porque siempre es importante recordar para aprender de las dictaduras. Cada experiencia ha sido distinta, pero tienen en común el sufrimiento, la injusticia y la apatía de la derecha mundial. Y también, porque nunca gano nada. Pero ya te ganaste, pues, ¿viste? Aquí está, Raúl Sangüesa, para ti, este libro de Carmen Castillo, lo que nos toca, para que reflexiones, para que converses. Y Carmen, ha sido un placer, de verdad, enorme tenerte con nosotros, un honor también, así que muchas gracias por esta conversación. Anonadado. Sí, Gracias. Daniel estaba calladísimo. Lo que pasa es que yo estoy con la parte más negativa, estoy como muy deprimido, no deprimido, pero sí bajoneado, lo que tú Sí, mencionaste. está, pero dígalo Entonces nomás. sí, Sí, es verdad. Me ha costado más de lo que pensé que me iba a costar. Sí, pero es normal. Es súper normal. Toma ¿no? tiempo. Exacto. Pero Entonces me ha servido mucho escucharte. gracias, Daniel. Mira, estábamos mostrando el canal de Vimeo de Carmen para que también puedan entrar y revisar algunas de sus películas, de sus documentales. Ahí está, Carmen Castillo. Y ahí pueden revisar estas imágenes si tienen ganas Están de las seguir películas. escuchando, viendo, exacto, a ¿Cómo se Carmen. llama el...? El canal de Vimeo. Canal que, de Vimeo. Sí, es como YouTube, pero es más... Ya. Puedes hacer canales. No, es Vimeo, tú Claro. pones Vimeo, Carmen Castillo, y están las Y están películas que y tienen la puedes ver gratuitamente. Ah, ¿en serio? gratuitamente y sin código. Mira, Pero es fantástico. que uno trabaja para algo, ¿no? Para que alguien vea lo que uno hace. Pero es que a veces hay gente que no nos cree, por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, pero si nosotros hacemos la voz de los que sobran porque sentimos que hay que hacerla, le pagamos al equipo, pero y nosotros no ganamos nada, y es como, no, pero no puede ser, como que ¿quién hace cosas así sin dinero? Bueno, No, hay gente que trabaja porque también Ponemos quiere, dinero. quiere Yo sé que lo ponen. En este caso es un acto un poco no permitido, pero ya que estamos en la intimidad de la Eso, de comunidad aquí de no los va a que salir, sobran, claro. pueden acceder a las películas gratuitamente sin código en Vimeo Carmen Castillo y de buena calidad. Maravilloso. Las que están en español. Nos vamos a dar Muy bien. un maratoneo este fin de Sí, semana. voy a hablar con mi entonces. señora Eso. que veamos alguna. Gracias. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todas, todos, todes por los comentarios tan positivos. Muchas gracias.